Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. A las 17 horas con 18 minutos tenemos el gusto de saludar al abogado Eduardo Franco Loor, jurista, y que está hoy participando de manera activa en el tema electoral, sin dudas, en el tema de la constitución de este gran frente de unión por la esperanza que hoy se ve en peligro de poder consolidar o legalizar la candidatura presidencial de Andrés Arauz y de su binomio, que sería en este caso Carlos Rabascal, porque todos sabemos lo que le ha pasado al expresidente Rafael Correa, que ha sido proscrito políticamente. Dicho esto, a manera de introducción, abogado Loor, le saludo cordialmente y le pido su primera reflexión sobre la temática, especialmente jurídica de la situación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente yo estoy pues como coordinador general de esta Coalición Nacional por la Patria, que es parte integrante de UNES, Unión por la Esperanza, que es una plataforma multipartidista, democrática, progresista, que reúne a las tendencias desde el centro hasta la izquierda y con el ánimo justamente de lograr la rehabilitación de la patria hoy por hoy y recuperarla de manos de personas indecentes, por decir lo mismo, que han sumido al Ecuador en una crisis espantosa, moral, totalmente hay un desgobierno de Lenín Moreno que no, en los 3 años y pico que tiene en el poder, la única política gubernamental es el ataque permanente y el ofer que ha producido contra los líderes de la Revolución Ciudadana y contra Rafael Correa y Jorge Glass y demás líderes del correísmo. Bueno, ahora hay una cuestión siniestra porque ya el binomio de la esperanza que se inscribió legalmente, de acuerdo con los reglamentos respectivos, vía online, que es el candidato del economista Andrés Arauz para presidente de la República y a Rafael Correa para vicepresidente, existen pues temores muy fundados que se trata de violentar la ley y procedimientos con el ánimo manifiesto de producir, digamos, un fraude electoral, prácticamente un ataque al derecho de participación política que tienen miles y miles de ecuatorianos que están comprometidos con el cambio, con este binomio de la esperanza, ¿no? Obviamente que el candidato triunfante justamente de las elecciones internas fueron el binomio pues Andrés Arauz y Rafael Correa, pero vino aquí un hecho sobreviviente que es la sentencia ejecutoriada, ¿no? Del caso Sobornos, sentencia ejecutoriada que proceso, digamos, que es amañado, también fraudulento, que sabemos que Rafael Correa no cometió ningún delito, pero que esto forma parte del tinglado, digamos, de los ataques de las élites del gobierno que en complicidad con los jueces de la Corte Nacional de Justicia han perpetrado esta injusticia. Y sabemos que obviamente lo pertinente desde el punto de vista del derecho es que el Consejo Nacional Electoral rechace la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, porque obviamente hay un requisito formal, que como hay una sentencia ejecutoriada, no puede ser candidato de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica electoral. Pero hay que dar curso a la ley, a que se aplique la ley. No puede haber un comentario y un criterio fuera del marco legal, ¿no? Porque tenemos sospechas muy fundadas de que se pretende el día jueves de esta semana eliminar a todo el binomio. Y esto es incorrecto y sería una dictadura o sería un acto totalmente pero bajo qué argumento, abogado Lara? ¿Cómo? ¿Qué me decía? Pero bajo qué argumento pretenderían eliminar el binomio. No hay argumentos políticos, argumentos rabulescos, argumentos sacados aparentemente de alguna disposición legal, pero que hay disposición legal claras. Mire, el artículo 104
de la ley orgánica electoral, que es el código de la democracia, dice, si uno o varios candidatos no reunieron los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral rechazará la candidatura o la lista. Y allí, a continuación, el segundo inciso habla que el partido político que candidatizó tiene 24 horas para reemplazarlo. O sea, aquí, ¿qué es lo que está diciendo la ley? Que si un candidato o los dos, es posible que haya un binomio que no reuniera los dos requisitos. Entonces rechaza a los dos, pero no es que elimina al partido político para que no lo reemplace. El rechazo trae consigo el rechazo trae consigo el reemplazo para que el movimiento político que lo inscribió, en este caso Centro Democrático de la lista 1, pueda reemplazar justamente a Rafael Correa como candidato a vicepresidencia, y nosotros como UNES estamos reemplazándolo con el ingeniero Carlos Rabascal, que sería el candidato a la vicepresidencia. Y ya en el reemplazo no necesita, dice la ley mismo, el Código de la Democracia, que ese candidato que reemplaza al titular que ha sido rechazado no necesariamente tiene que haber participado en las primarias. Incluso el artículo, vea querido amigo, el artículo 345 de la ley orgánica electoral, establece de manera clara que por muerte o por renuncia irrevocable o por inhabilidad legal, así lo dice, el Consejo Nacional Electoral actuará para el reemplazo de acuerdo con la normativa. ¿Y eso qué es? Que, por ejemplo, un hecho sobreviniente pudiera ser que un candidato ya inscrito y ya calificado pudiera morir, pues. Nadie está exento de que en cualquier momento podamos fallecer de manera súbita. Y si eso ocurre, ahí se aplica el 345 o una inhabilidad legal. Aquí hay una inhabilidad legal de nuestro candidato a la vicepresidencia, Rafael Correa Delgado, por la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, ¿no? Y obviamente se tendría que hacer el reemplazo respectivo en el marco de lo que establece la ley. Vea, en derecho público, los funcionarios, cualquiera de las funciones del Estado, y cuanto más el Consejo Nacional Electoral, tienen que actuar en el marco de lo que dicen las normas. No puede inventarse procedimientos arbitrarios, procedimientos ad hoc, procedimientos del momento. No, todo tiene que estar preestablecido porque el principio de legalidad establece que toda disposición, todo trámite tiene que estar previamente preestablecido en una ley o norma respectiva. Ahora, abogado Lor, el Centro Democrático en este caso puede haber cometido pues el error de no haber permitido la participación en primarias, en este caso del ingeniero Carlos Rabascal, porque evidentemente sabían que el suceso de que Rafael Correa sea descalificado. Centro Democrático de la lista número 1 no ha cometido ningún error, porque cuando hubo las primarias no había la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos. Y después el expresidente Rafael Correa aceptó en el marco de ese reglamento espurio que hicieron, reglamento que también era arbitrario y de acuerdo con la Constitución y la ley, dice que en el año anterior a los comicios que van a ser el 7 de febrero, no pueden crearse normas, no pueden establecerse normas para ese comicio, para ese acto electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, con el ánimo de tratar de perjudicarlo a Rafael Correa Delgado, hicieron ese famoso reglamento que obviamente también Correa lo cumplió, porque ellos cometieron una serie de errores. Ellos dijeron en el reglamento que aceptó justamente y que cumplió Rafael Correa que la aceptación de la nominación de las primarias tenía que hacerse en la ciudad de Quito, en las oficinas del Consejo Nacional Electoral y de manera personalísima e indelegable. Y eso lo hizo, porque personalísima no dice que tiene que ser
físicamente, de cuerpo presente. Vea, nosotros estamos ahorita aquí en una entrevista, yo de manera personalísima. Estamos en tiempo real. Hoy estamos 28 de septiembre, son las 5:29 de la tarde. Y de manera indelegable, yo estoy aquí personalísimamente, pero telemáticamente, online. Actualmente, por efectos de las pandemias, los maestros, tanto de primaria, de secundaria y de la universidad, damos clases de manera personalísima vía online en tiempo real. Y Rafael Correa cumplió eso, porque incluso se llevó una lacto en la cual en tiempo real él firmó, hizo la firma electrónica en tiempo real que se puede demostrar. Pero la tesis absurda del Consejo Nacional Electoral es que no se produjo la aceptación. Ya sea por lo uno o por la sentencia ejecutoriada, pues si ya está inscrito, que legalmente se inscribió vía online porque el reglamento lo permite, pues ahora corresponde que el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo rechace. Y una vez que se produzca el rechazo, de acuerdo con el artículo incluso 14 del reglamento de las inscripciones y el artículo 104 y 345 del Código de la Democracia, procede el reemplazo por parte del partido político Centro Democrático de la lista 1. ¿Dónde está la norma que te posibilita eliminar al partido, eliminar al binomio? Absurdo. Ahora, abogado, el día de hoy yo leí un manifiesto suyo que estaba difundido en las redes sociales, bastante combate. Deben tener datos absolutamente certeros de que eventualmente el CNE va a dejar fuera de la participación política al binomio Arauz-Rabascal para que usted haya hecho semejante convocatoria a la ciudadanía. Vea, nosotros tenemos la democracia en las calles, como usted lo dice. Fidedigna de que desde el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno y desde grupos políticos interesados, creo, por ejemplo, que están presionando al Consejo Nacional Electoral, una presión de hostigamiento permanente con la finalidad de que, violando todo procedimiento legal, actúen de una manera política. Pero ya nosotros tenemos alertado a los organismos internacionales. Hay un comunicado de Andrés Arauz que se ha reunido con representantes de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas. No puede ser que esto constituya un fraude electoral, aunque hay los mecanismos de impugnación vía algún recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero realmente esto es escandaloso. Y tenemos información que el día jueves van a perpetrar este terrorismo de Estado, que es una dictadura y pone en peligro la estabilidad de la democracia en el Ecuador. Nosotros, como Coalición Nacional por la Patria y como UNES, vamos a salir a protestar. Incluso el día de mañana tenemos una movilización general de todo el país, de todos los partidos y movimientos políticos que estamos luchando para que la democracia reine e impere en el Ecuador, y estamos indignados ante el hecho de esta abierta conspiración contra el sistema democrático, porque no puede ser que el máximo organismo rector y que dirige las elecciones en el país, que es el Consejo Nacional Electoral, que ellos están llamados, de acuerdo con la Constitución, a velar por los derechos de participación, los derechos democráticos constitucionales de los ciudadanos y de las ciudadanas del país, se presten a una canallada jurídica, se presten a una situación que pudiera poner en peligro incluso la democracia. Esto, mire, en 41 años de vida democrática, Washington, no se ha conocido una situación de esa naturaleza. Porque si la ley dice que pueden rechazarse uno o varios candidatos, o sea, el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, la ley no dice que tiene que eliminarse, sino que tienen que ser reemplazados, produciéndose primero el rechazo bien fundamentado, porque mire, una resolución del Consejo Nacional Electoral
tiene que ser debidamente motivada porque la Constitución establece que todas las resoluciones de los poderes públicos, cualquier fallo o cualquier resolución administrativa de cualquier entidad tiene que estar debidamente motivada. ¿Qué significa esto? Motivado significa que esté debidamente justificada con normas legales. Ah, elimino a tal partido sin que haya rechazo. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la norma? Es decir, tiene que motivarla, porque si no, carece de eficacia jurídica. Eso lo dice el artículo 76 en un numeral y literal de la Constitución Política de la República, que normativamente el Ecuador es garantista. Ahora, muchos analistas que no lo dicen abiertamente, pero que he tenido yo la posibilidad de dialogar, están sosteniendo, abogado Lord, y le pido su criterio sobre esto, de que se provoca esta confusión, toda esta suerte de persecución, todo este atentado que usted llama a la democracia, porque el gobierno quiere preparar un escenario como el de octubre anterior, pero ahora con otros fines, provocar el levantamiento social, política, para poder terminar de implementar su nefasto plan económico, que ya lo está haciendo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y lo más grave aún, postergar las elecciones. Habría que tener entonces, le pregunto, abogado, cuidado de la reacción que se pueda tener respecto de semejante situación o ante semejante situación. Cualquiera de estos comentarios o planes no los descartamos, porque este gobierno siempre ha sido siniestro con el pueblo ecuatoriano. Nada bueno el Ecuador ha conseguido, ni las instituciones ni las personas del gobierno de Lenín Moreno. Al contrario, ha subido al Ecuador en una desesperación. Miren, en el caso de la pandemia nunca tuvo planes técnicos científicos para mitigarlos. Y en Guayaquil, en 2 meses, marzo y abril, murieron 15,000 personas. Y a todo nivel, donde usted pone el dedo, salta la pus de la corrupción. Y los hospitales no se entregaron solos. Ya sabemos que doña María Paula Romo es la gran repartidora de los hospitales. Pero bueno, esta gente no tiene sangre en la cara ni vergüenza. Vea, este gobierno está deslegitimado. Entonces tratan de conseguir a toda costa que el pueblo ecuatoriano en su mayoría, que saben que de acuerdo con las encuestas, de acuerdo con los sondeos de opinión, Rafael Correa, el correísmo, ahora Andrés Arauz, tienen niveles altísimos de aceptación popular. Hace una semana, la empresa Atlas Intel, que fue entrevistado su personero por un periodista de oposición al correísmo, se demostró que ganaba en primera vuelta Andrés Arauz, joven, político, inteligente, que sabe los problemas del Ecuador, que sabe cómo solucionar los problemas del país, y con la plataforma, justamente el plan de gobierno de UNES, va a triunfar, a no dudarlo, Andrés Arauz en la primera vuelta. Entonces le tienen terror. Como saben que ellos han cometido una serie de delitos, de actos dolosos y de actos culposos, y como siempre hemos dicho nosotros, esto no va a quedar en la impunidad, porque la divisa nuestra es que sin odio, pero con memoria, porque estar de acuerdo con una impunidad es estar de acuerdo con la corrupción del presente gobierno y todas sus guardándosele sí el debido proceso. No, jamás, si somos gobiernos UNES con Andrés Arauz, vamos a comportarnos, somos respetuosos de la ley y respetuosos de las normas constitucionales. Entonces esta gente está haciendo todo lo que a bien tuvieren, porque tienen el poder político, para trastocar la voluntad popular vía fraude electoral. ¿A través de qué? De eliminar al binomio de la esperanza de UNES. Pero en su desesperación, ante su miedo de un triunfo popular nuestro, es que están ocasionando toda esta situación,
Y esto produce un malestar, esto está produciendo una indignación en la mayoría del pueblo ecuatoriano, y el día de mañana vamos a expectar una gran movilización popular de las instituciones y organismos que defienden a la democracia y a UNES, Unión por la Esperanza, porque mire, ya el pueblo no les cree. En 3 años han denostado, han calumniado de manera vil e inicua a Rafael Correa, a Jorge Glass y a todo el proceso de la Revolución Ciudadana. Pero esto, el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo inteligente, un pueblo intuitivo, como decía Velasco Ibarra, no come cuentos y no les ha creído. Y esto más los hunde. Esta situación de querer, incluso lo ha dicho el propio consejero Pita del Consejo Nacional Electoral, que él es puesto allí por Creo, ha dicho que no, porque protestó, pues acuérdense, la semana pasada, que por qué habían inscrito a Andrés Arauz y a Rafael Correa, cuando la inscripción justamente se podía hacer online. Él ya está inscrito, ahora tiene que ser rechazado porque obviamente hay un impedimento legal, pero el rechazo trae consigo, de acuerdo con la ley, que el Partido Centro Democrático pueda, digamos, reemplazarlo, y el reemplazo será el futuro vicepresidente Carlos Rabascal. Entonces no hay vueltas que darles, hay que cumplir con la ley, y que en la democracia el pueblo debe pronunciarse libremente en las urnas para saber a qué gobierno desea tener a partir del 24 de mayo del 2021. Pero con estas triquiñuelas, con estas sacandillas al margen del derecho, no se va a conseguir nada. No se va a conseguir nada porque el pueblo está indignado. Y por eso que peligra la democracia, peligra la paz de la República, porque una situación así trae acontecimientos impredecibles. Nosotros somos amantes de la paz, amantes del derecho, amantes de la concordia nacional, pero ya molesta demasiado que no actúen de acuerdo con la ley y la Constitución. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.